Comenzamos. Gus, me vas a tener que ayudar. Okay. Porque me olvidé los anteojos y no puedo leer. Haceme, por favor, léeme la frase de qué es Rocket y qué es una plataforma interna, ¿no? Dale, voy. Es un facilitador de procesos para centralizar la experiencia y brindar autogestión a los equipos de desarrollo. Ok, toma mates. Está buena, ¿no? La charla. Bueno, quiero de esa frase por ahí empezar a encarar un poco el concepto por detrás, ¿sí? Y por ahí tomarme dos palabras y empezar a hablar un poco de qué es Rocket y qué es una plataforma interna. Voy a tomar la palabra proceso y la palabra autogestión, ¿sí? Entonces, acá es cuando empezamos a hablar de un cambio de paradigma. Como me gusta que las charlas sean un poco interactivas, ¿sí? Te voy a invitar a hacer un pequeño juego, Gus. Dale. Para explicar, digamos, a dónde apuntamos cuando apuntamos a un cambio de paradigma. Imaginémonos, Gus, que queremos hacer una masa de pizza, ¿sí? Okay, imaginémonos acá todos los presentes. Estamos en una cocina, ¿sí? Vamos a hacer masa de pizza. Okay. Agarra el bowl, toma. Dale. Pone 500 gramos de harina. Listo. ¿Sí? 350 centímetros cúbicos de agua. Dale. 13 gramos de levadura. Ok. ¿Sí? Le pones 10 gramos de sal. Listo. Si no tenés problemas de hipertensión, pones sal. Estoy perfecto. Okay. Bueno, déjalo levar. ¿Sí? La masa levó, se desarrolló, se cocinó. La comimos, la pizza está espectacular. Ok, ahora te pregunto, Gus, si podrías repetir la receta. Complicado. Ok. Bueno, un poco desde infraestructura y desde lo que hacemos como una plataforma interna es construir recetas, ¿sí? ¿Para qué? Para permitir la autogestión. Entonces, esto nos lleva a hablar del siguiente punto, que es un paradigma antiguo que nosotros tal vez intentamos de lo cultural cambiarlo, que es hablar desde el equipo de infraestructura una gestión por tickets, ¿sí? ¿Por qué nosotros lo consideramos un paradigma antiguo? ¿Sí? Porque vamos a correr el riesgo de el tiempo de espera versus el tiempo de procesamiento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Cuando se genera un ticket, ¿sí? Hay un tiempo de espera, tiempo muerto, hasta que esa tarea se comienza y esa tarea se finaliza. Bueno, todo ese tiempo lo podemos optimizar. ¿Cómo? De vuelta, construyendo recetas para permitirles a los desarrolladores la autogestión. Y eso nos lleva a hablar de un nuevo paradigma que es el que queremos plantear nosotros, ¿sí? Que es de crear productos, nosotros llamamos productos dentro de plataforma. Hoy tenemos alrededor de 40. Y como bien decía Robert, nuestros productos persiguen tres cuestiones principales que ahora las voy a nombrar. Una, como podemos ver en la gráfica, tenemos el eje compliance y en otra gráfica y en la otra vertical tenemos la velocidad, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con compliance y con velocidad y por qué está el icono de Rocket ahí arriba a la derecha? Bueno, por lo siguiente, si nuestros productos son altos en compliance pero bajos en velocidad, perdemos competitividad en el mercado. Ahora al revés, si somos muy bajos en compliance pero somos muy veloces, salimos rápido al mercado, pero podemos perder, como bien comentaba Robert, la certificación. Entonces eso es peligroso. Entonces por eso cada producto que nosotros generamos de plataforma, que son alrededor de 40, estamos sumando más, persiguen estar bien a la derecha en esa gráfica. Y sumar una vertical más, ¿sí? Que no es menor, que es la de resiliencia, y acá está mi amigo Ron por acá, que también si nuestros productos son muy altos en compliance, son muy altos en velocidad, pero son muy pocos resilientes, podemos o corremos el riesgo de perder contratos porque nosotros tenemos que perseguir también cierto uptime o cierta resiliencia. Bueno, hablamos del qué, hablamos de por qué es importante tener una autogestión, por qué nuestro enfoque, digamos, tiene que estar muy cerca de producto para poder priorizar hacia dónde construir las abstracciones. Y vamos a hablar de algunos casos de éxito, ¿sí? Que nos permitieron entender, digamos, de que por qué es importante Rocket y por qué es importante una plataforma interna. Esto no lo hacemos solo, nosotros el equipo de infraestructura está formado por varios subequipos, tenemos el equipo de DevOps, acá está Fede presente, tenemos el equipo de operaciones, SRE, plataforma. Tenemos múltiples entornos de desarrollo. ¿Sí? Esto quiere decir que todos nuestros servicios nacen desde un entorno bajo, que le llamamos nosotros, y van pasando por varios entornos hasta estar productivos. ¿Sí? Eso nos permite llegar al final de camino de una manera sana, ágil y con tranquilidad. No, me pasé una. Somos multiregión, ¿sí? Eso nos permitió tener competitividad, ¿sí? Para con otras empresas y en el mercado. Se lograron desplegar de estos 40 productos que les nombramos hace un rato, 2.500 aproximadamente,
Son productos dinámicos y estos 2.500 o más o menos, depende, cuando se tome la muestra de la métrica, son creados por los desarrolladores, sin intervención de infraestructura, o debería ser la menos. Somos PCI compliant, ¿sí? Todos nuestros productos, cada uno de nuestros productos, cumplen con ese requisito. Y por último, aunque me tape el reloj, pero está, nos permite a Pomelo como empresa operar en 5 países de LATAM, ¿sí? Y esto para nosotros es importante del equipo de infraestructura entender el negocio para construir las abstracciones y la autogestión de los desarrolladores. Bueno, ¿vamos al cómo? Dale. Bueno, bien. Ahora les voy a comentar un poco qué nosotros llamamos como infraestructura dinámica y también a la vez si hay algo dinámico hay estático, así que vamos a explicar también para aclarar qué es estático. En primer lugar, infraestructura dinámica para nosotros es la infra que se crea, evoluciona y se muere en el mismo tiempo que una app. Es infraestructura que usa la app y que a medida que la empresa va evolucionando y se van creando más apps, se crea más infra, se deprecan apps, se depreca infra. Un ejemplo de esto claro puede ser una base de datos relacional, un bucket para guardar archivos, una cola de mensajes, etc. A diferencia de la infraestructura dinámica, la infraestructura estática es algo que tiene que ver con las bases, que no cambia tanto si hay muchas más apps o hay menos apps o hay más productos, etc. Y ejemplos claros son networking, VPCs, VPC Endpoint, Transit Gateway, etc. ¿Cuál es el problema que teníamos que resolver nosotros del lado de infra cuando arrancó Pomelo? La idea era que no ser blockers a la hora de crear esta infraestructura a medida que se van creando aplicaciones nuevas y que los mismos desarrolladores puedan lanzar esa creación de infraestructura sin intervención nuestra. ¿Qué factores teníamos que tener en cuenta para resolver este problema? En primer lugar, velocidad de desarrollo. Pomelo tenía que salir en producción en pocos meses, entonces teníamos que ofrecer una interfaz rápidamente para poder empezar a evolucionar e ir a la misma velocidad que va el producto. Por otro lado, orden. Nosotros tenemos que administrar la infraestructura del lado del equipo de infraestructura, con lo cual todo lo que tiene que ver con seguridad para cumplir el compliance, lo que tiene que ver con tags, con convenciones de naming, etcétera, era algo que teníamos que cumplir para poder facilitar la administración. Después, estandarización, muy importante. Si las aplicaciones necesitan usar bases de datos relacionales, bueno, vamos todos por un servicio en particular, que puede ser RDS, y no es que vamos algunos por RDS, otros levantamos un Postgres dentro de una instancia y otro usa otra cosa, sino que la idea era estandarizar y usar todos los mismos servicios para lo que necesitábamos. Después, permisos. Cada equipo, la idea era que tenga permisos para poder tocar su propia infra y infra de sus propias apps y no de otros equipos por una cuestión de seguridad. Y por último, facilidad de uso. Tenemos un espectro grande de usuarios en el cual en una punta está gente que nunca tocó nada de infra y no sabe nada de infra y gente que sabe mucho, con lo cual la idea era ofrecer una interfaz en la cual todos se sientan cómodos. Evaluando cuáles son las alternativas para poder resolver este problema, empezando por la básica, la consola, ir y crear las cosas a mano, le podemos dar permiso al equipo de desarrollo, va a crear las cosas a mano, listo. Esto de alguna manera nos da velocidad, entre comillas, pero nos da velocidad porque vas, creas tus cosas y listo. Pero perdemos en los otros puntos. No estamos muy seguros con el orden. Iba a ser difícil certificar PCI Compliance. Tema de permisos iba a estar complicado también, con lo cual, si bien nos da velocidad, la interfaz también iba a ser difícil, con lo cual es una alternativa que en principio descartamos. Vamos a Terraform, el lenguaje de infraestructura como código universal. Está bueno porque nos permite escribir módulos, entonces nosotros podemos hacer enforcement de seguridad, podemos hacer naming, digamos, convenciones de naming, podemos acotar los permisos de alguna manera, pero el problema de Terraform es que necesitamos que alguien del equipo sepa escribir código de Terraform y después nosotros de alguna manera íbamos a estar bloqueando la evolución porque alguien tenía que validar que ese código esté bien y después evolucionarlo iba a ser mucho más difícil. Después, SDK o CDK es otro problema.
el tema de la velocidad. Acá desarrollar los 20, 30, 40 productos que desarrollamos iba a ser complicado hacerlo en un par de meses, como lo terminamos haciendo. Si teníamos que desarrollar todo el flujo después, la seguridad, el orden, los permisos y demás, iba a ser fácil porque es súper customizable, pero no íbamos a llegar a cumplir con los tiempos que nos habíamos planteado. Y por último está Service Catalog, que fue el servicio que terminamos usando y que ahora paso a explicarles un poco qué es. Básicamente es, en principio, aclarar que es un servicio de Amazon, no es la consola de Amazon y no es algo que construimos nosotros tampoco, sino que es un servicio más, como SQS, como RDS, está Service Catalog. Service Catalog se compone de portfolios y cada portfolio tiene un conjunto de productos. Para nosotros, un portfolio es un equipo de Pomelo, puede ser dashboard, puede ser payments, puede ser issuing, etc. Y de esa manera nosotros, asignándole roles a cada portfolio, segmentamos los permisos y entonces cada persona tiene permisos para crear, modificar o borrar productos solo de aplicaciones de su equipo. Otro punto importante en los permisos es que Service Catalog te permite definirle un rol que tenga permisos para crear sus propios para crear los recursos, con lo cual el equipo de desarrollo no necesita tener permisos para crear un bucket, por ejemplo, solo tiene que tener permisos para entrar a Service Catalog y poder lanzar el bucket desde ahí. Y hablando un poco de bucket, vamos a explicar un poco lo que es un producto. Un producto para nosotros es un conjunto de recursos. Y acá para hacer el paralelismo con ir y crear la infra a mano, supongamos que tenemos que crear una base de datos relacional. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ir a la consola de RDS y lanzar el producto que nosotros creamos de RDS Cluster? En particular, el producto de RDS tiene como 30 recursos internamente, entre proxy, secretos, permisos, el mismo clúster, instancia, etcétera. Con lo cual, si uno quiere crear lo mismo a mano para poder cumplir con PCI Compliance y poder segmentar bien la seguridad, tiene que crear esos 30 recursos todos atados. Con lo cual, la diferencia está ahí. Un producto es un conjunto de recursos que mantiene una serie de reglas que para nosotros es importante. Acá vemos cuál es la interfaz que nos ofrece Service Catalog. Está buena porque es gratis, o sea, no nos trajo ningún tipo de trabajo, ya viene con esto. Uno define los parámetros, cuáles son los parámetros de entrada, después parámetros de salida y la interfaz viene fácil porque no hay que hacer nada. Lo malo de eso es que no es tan dinámica, capaz es un poco antigua, puede ser, pero en su momento para salir en un par de meses nos sirvió y fuimos por ahí. Y ahora vamos a explicar un poco qué es CloudFormation. Porque ¿cómo se crean los productos? ¿Qué es un producto o cómo definimos nosotros los productos? Y acá viene CloudFormation a la escena. CloudFormation es como una especie de Terraform, pero solamente de Amazon. El formato que sigue puede ser JSON o puede ser YAML, cualquiera de los dos. Nosotros elegimos YAML. Y uno lo que hace es definir una serie de recursos dentro de cada template y esos recursos son los que se van a terminar creando cuando uno lanza el producto. Viene con algunas funciones básicas, es un lenguaje bastante estático, pero tiene algunas condicionales, tiene interpolación de strings y un par de cosas más que nos sirvieron. Y ahí, como verán, un ejemplo de interpolación de string en donde nosotros usamos el parámetro service name, que lo van a encontrar en todos nuestros productos, que es el nombre de la aplicación. Y gracias a la interpolación de strings es lo que nos permite a nosotros poder atar distintos productos que se van creando y poder darle permisos específicamente a la aplicación que está lanzando el producto y que va a utilizar ese recurso. Otra cosa las importantes a mencionar y que nos da CloudFormation y la estandarización y el uso de los productos son los tags. Y uno se pregunta, ¿para qué están los tags? Es metadata de los recursos, es saber de qué equipos son, de qué aplicación es, cómo se lanzó. Y uno puede pensar que no mucho más, es cruzarse con un recurso y ver esa data. Pero la realidad es que los tags son muy importantes. Los tags sirven para, por ejemplo, sacar un dashboard de costos y poder filtrar por tags. Uno puede saber cuánto está gastando cada aplicación en cada entorno, cuánto está gastando una unidad de negocio entera. O filtrar por cualquiera de los tags que uno declara básicamente. Otro de los temas importantes es monitoreo. Uno puede definir en base a tags qué alertas quiero que se lancen y cuáles no.
o qué alertas quiero que estén prendidas y cuáles no. Y además, definir permisos también. Uno puede, en base a IAM policies, puede definir permisos y decir, yo quiero que el equipo de issuing pueda subir archivos solo a los buckets del equipo de issuing, y uno eso lo hace con tags. El bucket tiene tags y en realidad todos los recursos que lanzamos tienen tags. Y esto nos ayuda a nosotros a la administración de la infraestructura. Por último, una de las funciones copadas que me pareció a mí que estaban buenas de CloudFormation y que usamos mucho es el tema del transform. Y esto básicamente lo que hace es inyectar de alguna manera un YAML dentro del template y nos permitió a nosotros poder crear un solo template para todos los entornos y para todas las regiones, y poder sumar regiones y poder sumar entornos fácilmente sin tocar los productos y teniendo solamente un template. Pues básicamente uno define en los mappings distintos datos que después va a importa en el template del producto, y el producto básicamente no lo tocaste y se puede actualizar por fuera. Y es lo que nos permitió a nosotros sumar regiones y entornos sin tener que tocar tantas cosas. Bien, hablamos de Service Catalog, CloudFormation, muy bueno. Nos permitió salir fácil, estandarizar, dividir los permisos, etc. Pero nos encontramos con algunas limitaciones a medida que vamos creciendo. Y uno de los problemas es que solo acepta recursos de AWS. E incluso no todos los recursos. Hemos encontrado que algunos recursos no los tienen desarrollados, entonces es un blocker para nosotros. Con lo cual, si queremos el día de mañana, por ejemplo, ir a crear algo a otro provider o usar otras APIs, se nos complica si seguimos por el lado de CloudFormation, o hay que hacer cosas medio sucias que nunca está bueno. Otro problema que tienen los productos son los cambios retrocompatibles. Supongamos que nosotros dentro de la convención de nombres de los recursos, de repente se nos ocurre ponerle un guión pomelo al final a todos los recursos por alguna particularidad. El problema de eso es que no lo podemos hacer básicamente porque tenemos que ir a modificar todos los recursos y todos los productos que ya están creados, con lo cual también se nos complica meter cambios en CloudFormation por ser un lenguaje estático, y esto me da pie a al siguiente punto, que tiene que ver con la dificultad de introducir lógica. Como es muy estático el lenguaje, es complicado introducir lógica si yo quiero decir, bueno, cada vez que se cree un producto se haga esto, pero cuando se actualice no, o ese tipo de cosas no se pueden hacer en CloudFormation. Con lo cual, vamos a ir a un multi-provider approach, algo que pensamos que involucra a nuestra plataforma, que es Rocket. Básicamente lo que hicimos fue desarrollar una API, que le decimos la API de productos, y esta API de productos lo que hace es definir una interfaz única en donde se pueden crear productos. El usuario, sea el frontend, sea un cliente de línea de comandos, o sea lo que se nos ocurra a nosotros, puede ser un bot de Slack, va y dice quiero crear este producto, y por atrás nosotros lo podemos crear en Service Catalog, como lo podemos crear en Argo Workflow si usamos Argo Workflow, o lo podemos crear con un job de Kubernetes o con lo que se nos ocurra. Básicamente hay que inyectar una clase que se llama provider y le inyectás ese provider, le definís cuál es la lógica y ya podés estar creando infra en otro provider que no es AWS y te permite introducir lógica en los updates, en los creates, al devolver información y demás. También lo que tuvimos que hacer fue desarrollar una API de autorización para mantener los permisos de este usuario puede crear infra para su equipo y demás. Esa API está basada en Casbin, que es una librería que maneja todos los permisos y es muy utilizada, y lo recomiendo que le peguen una leída en todo el mercado. Y ahora explicamos un poco cuál es esta interfaz gráfica que hace a Rocket. Básicamente Rocket está basado en Backstage. Backstage es una plataforma como servicio que abrió Spotify como proyecto open source hace un par de años. Y se compone de un frontend. El frontend es súper básico. Tiene una homepage, tiene una página para cada aplicación o para los recursos, se le dice componentes. Pero además se compone por un montón de plugins, que los plugins básicamente los voy a explicar en un par de slides, pero son componentes independientes que luego se inyectan a este frontend base y que nos ayudan a introducir funcionalidades nuevas sin tocar el frontend base. Por otro lado tiene un backend. El backend es súper básico también, tiene un scheduler que es quien va
a leer cuáles son los cambios que hay en la infraestructura o en las aplicaciones, en las definiciones, lo guarda en la base y de la base es lo que se saca para servir al frontend. Y también tiene un proxy que es donde se centralizan todas las API calls a APIs públicas y APIs privadas, y lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, tener la API de productos privada y decirle solamente este proxy te puede pegar, y de esa manera agregamos una capa más de seguridad o un sonar o lo que sea, cualquier servicio por el cual se alimente este backend. Y acá, para hacer una pequeña demo y mostrar un videíto de lo que construimos, acá vemos una app de la pantalla de una aplicación, vamos a ver que vemos el estatus de Argo CD, cuáles son los recursos que usa, un gráfico de costos, un gráfico de calidad. Podemos, si queremos, ver la documentación de la API, si está declarado, obviamente. Invitamos a todos que declaren cómo son sus APIs y cuáles son las firmas. Y está productivo, no es un mock. Está productivo, obviamente. Okay. Y es una API nuestra. Podemos ver los pull requests, podemos ver qué infra tiene creada y cuáles son las dependencias. En las dependencias se pueden declarar, por ejemplo, esta app depende de esta o esta app depende de este recurso de infraestructura. Y hablando de infraestructura, un pequeño video de cómo es la experiencia de crear infra a través de Rocket. Elegimos el entorno, elegimos el producto y lo que hacemos es básicamente completar el formulario. Ahí vamos a completar, le damos a Create y van a ver que luego de un par de minutos va a aparecer la infraestructura creada y ustedes van a poder ir a actualizarla y ahí le va a aparecer la infraestructura de todos los entornos, no solo de uno, con lo cual es mucho más fácil poder ver qué es lo que tiene la app y también van a poder ver información útil para poder, por ejemplo, agregarlo a sus repositorios, cuál es el rol que usa la app y demás. Y bueno, terminando un poco, vamos a explicar un poco qué son los plugins. Un plugin de Rocket, como les comenté, es un componente que está desarrollado totalmente independiente, se hace en React, en TypeScript y usando el framework de React, usando Material UI como librería de componentes para mantener el estilo. Y lo que uno hace es definir un repo aparte, desarrolla toda la lógica y después eso se inyecta al frontend de Rocket sin necesidad de nuestra intervención, con lo cual nosotros no participamos en el ciclo de desarrollo, ni somos blockers, ni tienen que estar esperando a que le aprobemos el pull request y lo que sea. Y tenemos un primer caso de uso que es el de SRE de Kellner, que básicamente te permite crear alert policies en New Relic desde Rocket. Ahí nosotros no intervenimos en el desarrollo, solo ayudamos a meter, digamos, la pantalla en Rocket. Y bueno, es un caso de éxito que nos permitió también agregar funcionalidades sin necesidad de nuestra intervención y también invitamos a todos a que, si tienen una idea además, puedan contactarnos a nosotros para poder meter más funcionalidades a Rocket y hacer que la experiencia de desarrollo en Pomelo sea mucho mejor. Y estamos. Espectacular. Felicitaciones, chicos. Bueno, muchas gracias. No tengo en este momento preguntas, pero ¿cómo se sintieron? ¿Bien? Muy bien. 10 puntos. Sí. Muy bien. La rompieron la primera dupla de la tarde, muy bien. Sentamos Toda la presión. presión. Vamos a ver. Bueno. Gracias.